a todos y a todas, bienvenidas, ¿no?, a este acto. Para aquellos que no, y aquellas que no me conozcáis, soy Antonia García, la alcaldesa de la localidad de Almojía, y hoy, pues como no podía ser de otra manera, tenía que estar aquí para presentar este acto donde vamos a dar conocimiento a una nueva asociación de nuestro municipio. Yo recuerdo cuando José y Juan Antonio, por primera vez, ¿no?, contactaron conmigo para informarme, ¿no?, del proyecto que ellos tenían en mente, de esta asociación, ¿no?, que ellos han llevado a cabo y han montado, y venían muy ilusionados, ¿verdad?, cuando estábamos en esa reunión en el despacho, y esa ilusión pues hoy se está haciendo realidad, ¿no?, con esta presentación y dando a conocer al pueblo de Almojía esta asociación. Y yo ya soy muy activo en las redes sociales, que aquí podéis ver que con este nombre podéis acceder a las redes sociales y veis todo el trabajo que llevan hecho ya de investigación aquí en el municipio. Y yo, pues nada, yo le quiero dar la bienvenida, que es otra asociación más que va a formar parte del mundo asociativo de Almojía, que esta asociación pues tiene como propósito, ¿no?, honrar y preservar la memoria histórica de Almojía, ¿no? Y no solo se van a quedar en esa investigación, difusión, ¿no?, y conocimiento de esos acontecimientos y hechos que tuvieron lugar aquí en nuestro municipio, sino que también van a llevar a cabo proyectos, ¿no?, y actividades que van a mantener viva esa memoria tan necesaria, ¿no?, que no se nos olvide de aquellos acontecimientos drásticos, ¿no?, que por desgracia a mucha gente le tocó vivir y a muchas familias. Y yo creo que, ¿no?, una ciudadanía y una sociedad justa, pues como bien se dice su eslogan, tiene que basarse, ¿no?, en la verdad, en la justicia y en la reparación. Y es que no puede caer en el olvido esos hechos, y asociaciones como esta pues la van a mantener viva, ¿no?, y van a dar a conocer la memoria histórica en cada rincón de nuestro pueblo. Y creo que esta asociación va a ser un puente, ¿no?, entre ese pasado, el presente en el que vivimos y un futuro, ¿no?, donde hagamos esa reparación y un futuro más digno. Así que yo, sin más, no me voy a dilatar, le quiero dar la bienvenida a José, a Raquel y a Juan Antonio, agradeceros la labor que estáis haciendo con esta asociación, que aquí tenéis el ayuntamiento para todo lo que necesitéis y emprendáis y llevéis a cabo. Y nada, que ahora os dejo con ellos, que seguro que nos van a detallar bien en lo que va a consistir esta asociación, ¿no?, y mostrarla hoy al pueblo de Almojía, que mira, qué poder de convocatoria. Así que nada, sin más, que nada, muchísimas gracias, y que aquí está el ayuntamiento para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues va a hablar, ella es Raquel Zugasti, digamos nuestra experta, porque ella es historiadora. La verdad que nos ha abierto un poco las puertas a todas las preguntas que le hacemos y a poner la cabeza como un bombo muchas veces, pero la verdad que nos está echando una mano muy importante, y ella va a abrir un poco el acto dando un poco una visión de por qué es necesario este tipo de asociaciones y algunas otras cosas que ella nos va a contar. Os dejo con ella. Bueno, yo lo primero que quería es agradecer mucho, sobre todo a José y a Juan Antonio, el poder estar aquí con vosotros. La verdad que ha sido una alegría ver que ha tenido este poder de convocatoria. Y bueno, yo llevo militando en asociaciones de memoria histórica, colaborando de una forma o de otra en varias, desde ya hace la friolera de más de 20 años. Y a lo largo de estos años he podido ver pues la importancia de iniciativas como esta. Porque es necesario incorporar el conocimiento de esa parte de nuestra historia a lo que es nuestro día a día. Es algo que tiene que no permanecer en la memoria de las familias, sino que forme parte de la identidad colectiva, de lo que es la memoria colectiva de todo el pueblo. Luego, por supuesto, es muy importante conocer los datos. Los datos de aquí, pues por ejemplo, fue la entrada de las tropas, que viene el comandante Rivolta, son tropas italianas las que vienen desde Villanueva de la Concepción, entran el 6 de febrero de 1937 y empieza un periodo de represión. Es verdad que a lo mejor el periodo de represión del que primero pensamos, cuando hablamos de represión, lo primero que pensamos es en las ejecuciones, que aquí en Almojía pues estamos hablando de 12 fusilados, aunque ahora me corregía Juan Antonio, pero en lo que tengo yo ahora mismo, cuando estuve haciendo el mapa de fosas de la provincia de Málaga, me salían 12 fusilados, 7 de ellos en el cementerio, en el antiguo cementerio, 4 en el Campillo, en el terreno que se llama el Campillo, y 1 en el arroyo de los García. Luego aparte,
ejecutaron aparte a dos guerrilleros ya en 1939. Luego es verdad que el caso de Almojía es muy particular porque se produjeron exhumaciones en el momento, en lo que es la parte del territorio del Campillo, se produjeron exhumaciones en el momento y luego, entrada la democracia, se exhumó lo que eran las fosas para enterrarlas dignamente y luego se trasladaron al cementerio nuevo, ¿no? Que es un caso peculiar que no se ha dado. Es verdad que son exhumaciones que no han tenido un carácter científico, pero sí han aportado dignidad a las personas que fueron ejecutadas. Luego, como decía, lo primero que pensamos cuando hablamos de represión es precisamente en esas ejecuciones, pero lo que se implantó fue un régimen de miedo que afectó a muchísimos aspectos de la vida. Por ejemplo, la inseguridad física. La gente sentía esa inseguridad no solo por las ejecuciones, sino por las detenciones absolutamente arbitrarias, por los juicios que no tenían ninguna garantía y luego por las torturas que se producían en los centros de detención. Pero luego había una cosa que podríamos decir como una inseguridad patrimonial, una especie de empobrecimiento selectivo. Por ejemplo, se negaron, hubo el proceso de incautaciones de propiedades, de muebles, de mucho, que todo eso está por publicar, por investigar, todavía queda mucho por ver de ese tema. Luego la negación de las pensiones a muchas viudas y huérfanos, se les negó las pensiones precisamente porque sus padres formaron parte del ejército republicano o formaron parte de algún sindicato y entonces cuando fueron a reclamar esas pensiones de viudedad o de orfandad se encontraron con una negativa. Luego también en otro aspecto que es por ejemplo lo que es a la hora de encontrar trabajo. Era muy difícil cuando tú estabas señalado y hubo mucha gente en los pueblos en las que estaban señalados pedían informes de buena conducta, ya fuera trabajo público, trabajo en empresa privada, y pedían unos informes de buena conducta que limitaban a mucha gente el acceso, bien porque hubiesen pertenecido a un partido político, a un sindicato, o simplemente porque se les consideraba favorables a la República, o por haber sido hijos que también influía. Luego, otro aspecto también de la represión fue en el tema de educación. Son muchos aspectos que van saliendo a la hora de ir trabajando todos estos temas de memoria histórica. Por ejemplo, hubo un control político de la educación en lo que se quería inculcar a las nuevas generaciones el tema de la moral nacional catolicista, ¿no? El concepto que venía desde el régimen, y todo eso hizo que se haya ido olvidando mucho de lo que pasó, que la historia fuese contada desde un solo punto de vista. Entonces, todo eso, a pesar de que llevamos ya muchos años en democracia, tenemos que seguir trabajando. Por eso estos proyectos, estas iniciativas son importantes para poder ir trabajando todo este tema. Luego hay otros aspectos de la represión, como la imposición de un concepto de moral católica. Podríamos decir que un poco retorcido, que tenía a la mujer como, iba contra la salud, contra la libertad reproductiva y sexual de las mujeres, que impone un tipo de familia, que cierra las puertas a las mujeres en muchos sentidos porque las vuelve dependientes. No en vano no podías sacarte una cuenta corriente si no era porque ibas con tu padre o con tu marido. Entonces son muchos esos aspectos que al final configuran la vida. O sea, te condicionan tu vida. No podemos hablar de represión solamente en un aspecto por eso, porque están condicionando tu día a día, el desenvolvimiento tuyo como persona. Entonces, es precisamente una asociación como esta la que nos permite compartir esas historias de vida. Y aparte se plantea, y además hablándolo con ellos así, hay como muchos retos por enfrentar. ¿No? Retos como, por ejemplo, pues el conocimiento de todo lo que pasó, la difusión, que no solamente se conozca, sino que además se dé a conocer a todo el mundo. Pero sobre todo yo creo que uno de los retos es que esa difusión llegue a las generaciones más jóvenes. Nos estamos olvidando de la necesidad de que llegue a los chavales y a las chavalas en los institutos, por ejemplo, de crear, por ejemplo, ir al instituto de aquí de Almojía y crear con ellos
por ejemplo, ¿qué digo yo? Una ruta de la memoria, una ruta en la que ellos mismos la configuren, en el que ellos sean conscientes de todo lo que pasó, para que se puedan enfrentar a los discursos que está habiendo ahora con conocimiento de causa. Luego, también otro reto sería ampliar el campo de estudio temporalmente, pues traerlo hasta la transición, incluso ir hacia la república e incluso hacia la represión republicana, porque eso ha sido como estudiado solamente desde la derecha y es necesario también hacerlo desde la izquierda, para que no nos quiten a nosotros el discurso, no nos lo condicionen. Y luego dar cabida a distintas situaciones de represión, a colectivos como el colectivo LGTBI, a temas como el patronato, como las vacunas selectivas de la polio, dando cabida a eso que hablo de lo cotidiano, de qué significó vivir en la represión, cómo la violación de los derechos humanos afectó al día a día de las personas y a la necesidad constante de ser percibido como una persona de lo que ellos llamaban de orden, para salvaguardar tu integridad. Lo que ha significado que en las casas se ocultase unas historias ricas en vivencias, y ahora es cuando tenemos, con una asociación como esta, tenemos la oportunidad de volver a sacar esas historias a la luz, que se conozcan y que las podamos compartir todos. Y bueno, yo me quedo ahí, que me he enrollado un rato ya. Muchas gracias. Bueno, gracias a Raquel, que como habéis visto es una experta y sabe hablar muy bien. Y nada, gracias a todos y todas las que habéis venido. La verdad que no nos esperábamos que fuera tanta gente, estamos bastante gratamente sorprendidos. Gracias al Ayuntamiento por cedernos un poco el espacio, y en especial a Reme, que está ahí escondida, pero ella ha sido la responsable de que todo esto también se pueda llevar un poco a cabo, ¿no? Yo lo que os voy a decir un poco es de dónde surge la idea y por qué hacemos esto, ¿no? Y Raquel ha dado una serie de claves. A mí me parece que la cuestión de que esto es una memoria colectiva y que al final es una memoria que está encerrada en las casas y que hace falta que salga hacia afuera, es un poco el objetivo que nos hemos planteado desde el inicio, ¿no? Yo un día le hago una pregunta a mi madre, que es ¿por qué aquí en el pueblo se le conoce como los Pedro Vargas? Y es la pregunta que yo le hago, ¿no? Entonces a esa respuesta pues surge toda una serie de preguntas mucho más profundas, ¿no? Pedro Vargas es mi tatarabuelo, y fue un concejal durante la República aquí en el pueblo. O sea, entonces claro, en el momento en el que a mí esa información me llega, pues yo me hago muchísimas más preguntas. Esto me lleva a investigar quién fue realmente Pedro Vargas, a qué partido perteneció, en qué época se desarrolló, ¿no? Y por qué era tan importante, por ese hombre, cómo puede ser tan importante que en toda mi familia los conocen como los Pedro Vargas, ¿no? Es una cuestión que a mí me llamaba bastante la atención, ¿no? Entonces, en el momento en el que te pones a investigar, no solo aparece Pedro Vargas, sino que empiezan a aparecer muchos nombres. Aparecen muchísimos nombres. Y en el momento que investigaba un poco más, pues lo siguiente que me topé fue que, aparte de Pedro Vargas, había muchos más concejales. Incluso había un concejal en concreto, que está aquí ahora la familia, que había pasado desde Almojía, había sido concejal en Almojía y había acabado en Mauthausen. Estamos hablando en Austria, en un campo de concentración nazi, ¿no? Entonces, claro, esto fue como muy fuerte, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que un hombre de Almojía haya acabado ahí, ¿no? ¿Qué camino ha hecho, ¿no? Entonces, toda esta serie de interrogantes hace que empiecen a surgir lo que surgió como una pregunta tonta familiar, digamos, se convierte en un problema, ¿no? Un problema en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque es un problema a resolver, ya que te agrega un montón de interrogantes y es algo un poco bastante apasionante, por lo menos como yo lo vivo, ¿no? Porque vas conectando una serie de historias y te das cuenta de una cosa que es muy importante, ¿no? Es lo que yo al final me di cuenta, porque mi primera intención era, pues bueno, hago un poco, reconstruyo la historia de estas personas, porque no solo fue Pedro Leiva, también Pedro Díaz González, que es otro también que estuvo del pueblo, también estuvo en los campos de concentración. Y yo mi primera idea, bueno, reconstruyo un poco esta historia de estas dos personas y le damos un poco, honramos un poco esa memoria que está perdida, ¿no? Pero claro, te das cuenta de una cosa y es lo que explicaba ella, ¿no? No hay posibilidad de reconstruir la historia si no reconstruye la historia de otras personas, ¿no? Porque al final es una memoria colectiva, es decir, todas las personas están conectadas unas con otras, ¿no? Entonces no hay una posibilidad de centrarte solo en una persona si no eres capaz de saber en qué época vivió Pedro Vargas, por qué pensaba como pensaba, por qué Pedro Leiva Pino pensaba como Pedro Leiva Pino, con quién se relacionaba, con qué pasaba en el pueblo en ese momento, y entonces ahí surge la explosión y la necesidad de investigar mucho más profundo de lo que realmente yo me planteé en un principio, ¿no?
al final, un poco lo que ponemos ahí, al final se trata de reconstruir la historia de los olvidados, ¿no? Al final no deja de ser, toda esta gente son nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros tíos, nuestros vecinos, son una serie de personas que por circunstancias de la vida, por circunstancias de la historia, nunca han tenido el protagonismo, porque parece que no tienen el protagonismo, porque tendemos de alguna manera a simplificar sus historias de vida, y sin embargo han sido protagonistas, y muy protagonistas, sobre todo de una época muy importante y que marca, históricamente, es completamente inusual en todo el mundo, ¿no? Toda esa etapa, ¿no? Y entonces es muy importante que recuperemos eso, ¿no? Que lo recuperemos y lo recuperemos de esa manera como planteaba Raquel, ¿no? Esa historia que está en nuestras casas hay que sacarla afuera. Porque claro, había un problema, ¿no? Y es que no sabemos esa historia más allá de las puertas de nuestras casas porque ha habido todo un proceso en este país de miedo, de represión, de vergüenza incluso en algunas ocasiones, y esto es lo que hace que eso se quede en casa. Y lo que tenemos que hacer las nuevas generaciones, entiendo yo, la responsabilidad histórica que tenemos y las generaciones anteriores que nos preceden, que ya también han llevado a cabo ese camino, es seguir continuando ese hilo. Es decir, tenemos que romper con eso. Tenemos que dejar la vergüenza, el miedo y toda esa represión. Hay que quitarla del medio y empezar a reconstruir la historia de nuestro antepasado, porque al fin y al cabo es también nuestra historia. Somos nosotros, somos de quien nos hemos criado, pensamos de una manera también porque ellos pensaban de esa manera. Entonces ahí es un poco donde se mueve esta asociación, ¿no? Es como nosotros nos la planteamos y como nosotros estamos intentando trasladarla afuera, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también hay una cosa muy importante que también Raquel mencionaba, que es el tema de la mujer, ¿no? Y os lo digo de manera que nosotros lo estamos constatando en la práctica, ¿no? Ya no es una cuestión de que se sabe, ¿no? Sino que en la práctica, cuando nos ponemos, por ejemplo, a investigar en archivos, hay muy pocas cosas de mujeres. Y las mujeres estaban ahí, es decir, eran las madres, eran las esposas, eran las hermanas, sufrieron esa represión, estaban ahí, no habían desaparecido, ¿no? Y fueron protagonistas de historias incluso mucho más fantásticas que cualquier hombre que pudo haber de la época, ¿no? Lo que pasa es que están completamente invisibilizadas, no solo en la sociedad, sino también archivísticamente, ¿no? Y esto me parece importante, ¿no? O sea, que la tarea también pasa por ahí, ¿no? Pasa también por reconstruir todo, ¿no? También con esa perspectiva un poco de que la mujer también está al mismo nivel y que todo tiene que salir un poco adelante, ¿no? Uno de los problemas también que a mí me atormentaba bastante era que íbamos muy tarde. Íbamos muy tarde porque la gente que de alguna manera había vivido eso más recientemente había desaparecido, había fallecido, ¿no? Pero bueno, yo me suelo consolar con que vamos tarde, pero que aún hay tiempo, ¿no? Porque realmente, al ser, como decíamos, una historia colectiva, una historia oral que se va transmitiendo, esos abuelos han transmitido a sus nietos su experiencia. Y esos nietos lo saben, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos la familia de Pedro Leva Pino que nos han transmitido ciertas cosas, ¿no? O, por ejemplo, tenemos a Juan Porra, que está allí detrás, que no le gusta que se le nombre, pero él sabe muchas cosas, De hecho, es una de las personas que más nos está ayudando con esta investigación, de los que más, porque él se ha encargado también de hablar con muchas personas del pueblo, conseguir muchos archivos. Entonces eso está ahí, no ha desaparecido, está ahí. Lo único que hay que hacer es cogerlo, recopilarlo y ver cómo lo encajamos entre todos, ¿no? Por decirlo muy rápidamente, las líneas de investigación que estamos llevando son tres. Básicamente, una línea que sería más basada en la historia oral, donde, entre otras cosas, hacemos mucho contacto con diferentes personas que nos ayudan, desde profesionales a gente que le gusta la historia, en fin, un poco de todo, ¿no? Es lo que intentamos, ¿no? Otra línea que vamos a desarrollar en este sentido va a ser entrevistas, porque lo que nos gustaría hacer es toda una serie de entrevistas a gente del pueblo. Eso después Juan Antonio profundizará un poco más. Después hay otra línea, que sería la línea documental, y en este sentido lo que tenemos un poco es toda una serie de archivos que hemos ido recopilando a lo largo de todo este tiempo. Tenemos muchos archivos, porque hay muchísimos archivos. Lo que pasa en España con los archivos es que hay archivos por todos lados. Hay archivos en Madrid, hay archivos en Granada, hay archivos en Almería, hay archivos en Francia, hay archivos por todos lados. Entonces, la fase de recopilación de archivos es la que estamos también ahora mismo trabajando en eso. Vamos cogiendo trocitos de cada uno. Y el acceso a los archivos, por desgracia, a veces es complejo. Es bastante complejo. Si no eres un experto, es muy complejo.
Entonces, bueno, esto ha sido también un ejercicio de autoaprendizaje para ver cómo nos enfrentamos muchas veces a las instituciones, para pedir las cosas, para conseguirlas, de pedir ayuda como a Raquel, como a Juan, de pedir ayuda por todos lados para que nos eche un cable, porque nosotros realmente no nos dedicamos a esto. Nosotros tenemos nuestros trabajos, pero esto lo hacemos, digamos, primero porque tenemos esa convicción política de que es necesario, esa deuda histórica, y porque es una cosa que nos apasiona y creemos que es 100% necesaria, ¿no? Y después, por último, otra línea de investigación que tenemos y que nos gustaría desarrollar es el tema de toda la cuestión material, ¿no? Hay cosas que tiene la gente en su casa, ¿no? Por ejemplo, Juan Antonio tenía las cartas de su bisabuelo, las tenía materialmente, ¿no? Las cartas que le enviaba desde la cárcel, carnet, ahora el compañero Sergio me ha enseñado un carnet también de su bisabuelo de la UGT, en fin, todo eso está ahí. Entonces sería muy importante, muy interesante que eso no se perdiera, que lo pudiéramos fotografiar, que lo pudiéramos recopilar y que incluso el archivo del pueblo se hiciera también un poco cargo de eso, ¿no? De mantener ese patrimonio material que también está ahí, ¿no? Y bueno, todo eso de alguna manera se está compilando en una pequeña base de datos, que ahí la veis un poco, donde vamos volcando toda la información y cruzándola, ¿no? Y esta base de datos hay que darle las gracias al padre de Juan Antonio, que no está por ahí porque yo no lo veo, pero él nos ha ayudado bastante con esta base de datos. Y ahí es donde estamos volcando un poco toda esa información. Y bueno, yo ya termino, simplemente deciros que todo este tema, para nosotros realmente lo importante, realmente el objetivo sería que nosotros como que nos quedáramos en un segundo plano, ¿no? Porque esto realmente tiene sentido en el momento en que la gente del pueblo, los que están interesados, se implican en este proyecto. Nosotros, digamos que hemos abierto un camino, no somos como los forasteros que venimos aquí, ¿no? Pero que la cuestión es que todo el mundo que esté interesado en este proyecto tiene que participar, o sea, de cualquier manera, entregando un archivo, haciendo una pregunta, haciendo una aportación, contando una historia, todo vale, todo sirve. Entonces, un poco nuestro objetivo es ese, ¿no? Implicar a toda la gente del pueblo en que se pueda construir la historia del pueblo hecha por el pueblo, que es lo realmente importante. Y ya dejo paso a Juan. Yo llegué a esto un poco también como José, por la propia historia familiar, y precisamente con lo que ha dicho Raquel, lo que ha dicho José, es la importancia de la tradición oral, porque yo desde chico, mi abuelo me contaba pues todo lo que tuvo que pasar su padre, que sufrió la represión, porque en fin, quería que la gente del pueblo aprendiera a leer, que quería... en fin, que los trabajadores del pueblo tuvieran unas condiciones dignas, cómo había sido concejal del ayuntamiento, cómo lo habían matado por sus ideales, y en fin, hombre, cuando de chico te cuentan eso, pues la verdad que te marca. Y si a eso lo unimos, como ha dicho José, pues algo de documentación tenía, como las cartas que escribió de prisión, que la verdad que lo lees, se te pone los pelos como punta, ¿no? Porque están las cartas de despedida, en fin, es que... La tradición oral es casi más importante que la documentación, porque la documentación está ahí, estamos recopilándola, que por cierto no hace falta ayuda, porque claro, lo que nos está pasando es que el éxito también está conllevando que nos llegue tanta documentación, que hay que agradecer también a todas las personas, a todos los vecinos del pueblo que se están volcando, dándonos documentación y demás. Claro, ahora está el proceso de ordenarlo, la documentación que, como han dicho, está dispersa, ¿no? Que están en diferentes archivos. Los archivos militares, que uno se fue a Sevilla, otro se fue a Almería, no está digitalizada todavía tampoco gran parte de la documentación, en fin, entonces que es un trabajo que os animamos aquí también a que os suméis a la asociación, a ayudar a entender también, a descifrar esos documentos, porque son documentos mucho escritos a mano, las actas del ayuntamiento, que para entender la letra, pues bueno, poco a poco se va descifrando, ¿no? De la época. Entonces, bueno, es algo necesario. Mis padres, mis tíos, pues ya hace unos años recientemente en el archivo provincial pues descubrieron más documentación, el expediente penitenciario, la sentencia de muerte de mi bisabuelo, donde se ponían perlas tales como que se le condenaba por haber participado en la rebelión roja en la República, ¿no? En fin, la rebelión roja por haber sido una persona comprometida, ¿no? con la República, con los trabajadores, con la mejora de las condiciones de vida que había tan duras en la época. En
fin, la represión es clara y además no tenía ningún tipo de tapujo en ponerlo de forma expresa en la sentencia, en esos procesos sumarios que se llevan a cabo. Ya cuando sale ya, claro, más mayor ya, cuando sale esa documentación y veo que ahí parece que puede haber más cosas, pues José contacta conmigo por Facebook. Y cuando veo toda la cantidad de documentación que había conseguido recopilar, pues la verdad que nos quedamos, tanto mi familia como yo, nos quedamos asombrados, ¿no?, de la documentación que había allí. Y cómo había un acta del pleno donde se veían los debates que tenía tanto mi bisabuelo como el resto de integrantes de la corporación, ¿no? Y el cómo, pues uniendo esa tradición oral, como ha dicho, con toda esa documentación, pues se podían ir tejiendo un poco la historia, ¿no?, de todo lo que pasó en esa época en Almojía. Además, no solamente eso, como que la gente también se va animando, ¿no?, también, que es algo que yo creo que se va contagiando y retroalimentando, ¿no?, el hecho de ver cómo va teniendo su fruto, ¿no?, el trabajo poco a poco. Y bueno, voy a pasar a contar un poco, pues, de todo lo que os estamos contando, qué ideas tenemos a corto plazo, ¿no?, qué proyectos. Como ha dicho José, una cosa de lo que más nos llamó la atención pues fue la historia de Pedro Leiva y Pedro Ruiz, Pedro Díaz, perdón. Sí. Pedro Díaz González y Pedro Leiva Pino. Por cierto, volver a agradecer a la familia de Pedro Leiva que está aquí con nosotros, que nos haya acompañado, y todo lo que nos está también, todo lo que nos está ayudando también, ¿no? Un placer. También ahora tendremos oportunidad también de contar un poco de la historia familiar y demás. Como ha contado José, pues descubrimos que de las miles de personas que tuvieron que huir, que se exiliaron a Francia, pues tanto Pedro Leiva como Pedro Díaz, que además eran amigos, los dos acaban en Francia y los dos acaban en campos de concentración. Por desgracia, Pedro Leiva pues es asesinado en el campo de concentración. Pedro Díaz sí consigue sobrevivir y después hace su vida en Francia. Tenemos contacto con la familia que nos ha escrito una carta, tendremos ahora también oportunidad de leerla. Entonces, hay un proyecto, perdona que diga que es el proyecto de las piedras, pero es que la palabra en alemán y la verdad es que no me sale la palabra en alemán. Entonces, yo creo que nos enteramos todos una piedra así dorada. La iniciativa, por eso el nombre raro, estaba ahí antes escrito, surge en Alemania y se está extendiendo también en España. Y como podéis ver, son unas placas donde se pone el nombre del represaliado, la fecha de nacimiento, la fecha en la que lo asesinaron. Creo que el campo de concentración también, ¿no? Creo sí. Que se pone donde estuvo. En Málaga pues ya se ha hecho en Cártama, en Granada, en Motril, en fin, ya en varios pueblos se ha llevado a cabo la iniciativa, una iniciativa muy barata, porque las placas o las piedras doradas pues cuestan 132 euros, un coste muy bajo. Y pues se suele poner por un sitio significativo, o delante de la casa donde vivió, o si hay algún sitio de especial significativo en el pueblo a nivel de memoria histórica, ¿no? Por ejemplo, si un sitio donde ha habido una fosa, ¿no? O ha habido de especial significación, pues se instala ahí, se hace un acto público de homenaje, y bueno, creemos que este tipo de actividades es necesaria precisamente para dar a conocer la historia a los vecinos, a las vecinas. Yo no me quiero enrollar más porque creo que lo suyo es que, pues, no sé quién de vosotras va a querer salir para brevemente contar la historia de Pedro Leiva. Pero aquí mismo, ¿no? Aquí. Hombre, si quieres salir aquí, pues mejor, donde como quieras. Ante todo, presentarme, soy María Teresa Aranda Leiva, nieta de Pedro Leiva Pino, con mis hermanos y mis primos que están aquí presentes. Y lo primero que quería es, ante todo, dar las gracias a estoy un poco nerviosa. Tranquila. Al Ayuntamiento de Almojía, a la señora alcaldesa Antonia García, a los amigos de la Asociación Almojía Memoria Histórica y a todos los familiares. Muchas gracias por venir esta tarde a realizar la presentación de esta magnífica asociación que está trabajando para que el nombre de nuestros antepasados, los cuales dieron su vida en algunos casos, como el de nuestro abuelo Pedro Leiva Pino, no queden en el olvido. Nuestro abuelo, os cuento así un poquito
Nació el 18 de diciembre de 1897. Él fue el concejal del Ayuntamiento de Almojía. Fue también tesorero de una asociación llamada Osa Mayor, que miraba por el bienestar de todos los trabajadores y amigos de alrededor. Tuvo que ir de su pueblo natal. Llegaron una noche a avisarle: Pedro, sal corriendo y vete, que por la mañana vienen por ti. Perdonadme porque cuando llega este tema me pongo súper nerviosa. Él salió yendo el día 20 de junio de 1940, se fue hacia Francia. No se sabe exactamente cómo llegó hasta Alemania y posteriormente a Austria, donde falleció el 17 de octubre de 1941, en Hüssen, o creo que se dice así, ¿no? Hüssen. Vale, Hüssen. Y hasta aquí fue esta dramática historia. Luego también hay una historia bonita porque él fue bastante popular en su época, porque fue un compositor de verdiales y de coplas buenísimo, según tenemos entendido. Tenemos una copla que esa la llevamos toda la familia en el alma, que no sé si la conoceréis, que es la de los 4 soldaditos, que la cantan los rebujitos y eso. Pues, o si no os importa, os cuento una mijita de la historia de esa. Mirad, pues mi madre, ya una persona mayor, estaba sentada un día conmigo, con mi hermano, sentadito en una terraza que tengo yo, el solecito, y empieza a cantar esa canción. Y digo, bueno, una canción de esta época, ¿cómo sabes tú, mamá, esa letra? No exactamente igual, pero muy, muy parecida. Y me dice, Mari, ¿cómo no voy a saberme la letra de esta canción si esa canción la escribió mi padre? Y desde entonces esa canción ha sido el himno para todos nosotros, los nietos, los bisnietos y todo, cualquier evento, siempre cantamos esa canción. Bueno, y ya por mi parte, solamente daros las gracias a todos por asistir y que estas personas no queden en el olvido. Muchas gracias a todos. La hija y la nieta de Pedro Díaz nos han enviado esta carta. Dice: Pedro Díaz González nació en Almojía, en el barrio del Castillo, el 9 de enero de 1907. Socialista y republicano. Huyó cuando los fascistas invadieron el pueblo con sus 2 hermanos, Francisco y Juan, que desaparecieron durante la Guerra Civil, y su amigo Pedro Leiva Pino, fallecido el 10 de octubre de 1941 en el campo de concentración de Hüssen. Comprometido en la lucha contra el fascismo, exiliado a Francia tras la derrota de los republicanos en enero o febrero de 1939, fue capturado por el ejército alemán en 1940 mientras combatía en la 59ª Compañía de Trabajadores Extranjeros. Conducido en un vagón de ganado del Stalag 17 en Krems, una palabra que no puedo ni decir, pero bueno, en Austria, y detenido con el número 31097 como un Rostapanier, rojo español, vaya, en castellano. Considerado políticamente peligroso y condenado a muerte, fue declarado apátrida política con el beneplácito de las autoridades franquistas y trasladado el 19 de diciembre de 1941 a Mauthausen, clasificado en la categoría 3, destinado a ser el campo más duro para los incorregibles enemigos políticos del Reich, donde vestiría la chaqueta a rayas, que hemos podido ver en muchas películas, con el triángulo azul bajo el número 4558. El 8 de noviembre fue trasladado al comando de Hüssen, donde los reportados que no podían trabajar eran gaseados o ejecutados en el castillo de Hartheim, antes de ser cremados en el crematorio del campo. El 8 de noviembre de 1942, su nombre aparece en una lista de deportados que murieron en Dachau. Se sustituyó su nombre por el de otro deportado, o como nos decían muchas veces, sin darnos detalles, fue desviado de sus carreteras para ser colocado en esa misma fecha en la fila de 100 deportados que partían hacia Dachau por una guardia alemana. Nunca lo sabremos. A diferencia de los anteriores deportados,
y sin que se haya adelantado nunca ninguna explicación, estos españoles de Mauthausen y de Busen también no serán exterminados y llegarán a Dachau, no sé si terminé aprendiendo, el 9 de noviembre de 1942, donde los brigadistas que participaron en las batallas de la Guerra Civil Española harán todo lo posible para facilitar sus condiciones de vida, salvándolos de una muerte segura. El detenido 38849 sobrevivirá hasta la liberación del campo por parte del ejército estadounidense el 29 de abril de 1945, con el peso de tan solo 37 kilos. El que iba a ser mi padre se uniría a Francia, donde viviría hasta los 92 años. Le agradecemos mucho que nos haya enviado el escrito. Entonces, bueno, por un lado, como hemos dicho, el homenaje que queremos hacer con la instalación de estas placas. Por otro lado, también pues queremos seguir, sobre todo ahora, recopilando el testimonio oral. Así que os animamos a todos los que conozcáis a alguien o vosotros mismos conozcáis también historias, a que nos lo digáis, porque vamos a empezar a grabar entrevistas para que esos testimonios se mantengan, para que no se pierdan. También la idea a medio o largo plazo es, con todo el material que estamos recopilando, pues hacer una página web en condiciones de la asociación, donde se puedan recopilar toda esa historia, todos esos nombres, con la idea de que las personas pues no tengan que hacer todo el recorrido que hemos tenido que hacer nosotros, sino que pongan su nombre y ya puedan acceder directamente tanto a la historia de su familiar, como incluso a los documentos que estén asociados que hemos encontrado sobre ese familiar. E igualmente, pues también una publicación pues impresa, online también, que queremos que todo esto pues acabe también en una publicación, incluso quién sabe, no sé, a lo mejor en un futuro también se logra hacer algún documental o algo, pero bueno, ahora mismo somos más humildes, entonces a medio o largo plazo, pues si logramos hacer una publicación y que en la página web se pueda colgar pues toda la información, y que también pues se pueda hacer también algún tipo de actos de homenaje a todos los represaliados, fusilados, encarcelados, pues también está dentro de nuestro ámbito de trabajo. Y como no, pues todas las sugerencias que queráis hacernos, que, pues en fin, ahí como ha dicho Raquel, hay un trabajo muy amplio que se puede hacer, mucho trabajo en los colegios de aquí del pueblo, en los institutos, en fin, que seguro que a medida que vaya la asociación, pues vaya desarrollando su labor, pues podrá seguir, pues se podrá llevar a cabo. Deciros que hemos hecho para ahora, cuando terminemos, quien se quiera apuntar, tanto una lista de simpatizantes como una ficha de socios para los que quieran dar un paso más y hacerse socios. No os preocupéis, porque además ahora no hay que pagar ningún tipo de cuota. Estamos ahora en el lanzamiento, entonces como estamos en el lanzamiento, pues es totalmente gratuito. Vale. Sí. Como tenemos un poco de tiempo y realmente lo que realmente es interesante, vamos a abrir un turno de palabras para si alguien quiere hablar, contar cualquier historia, hacer alguna aportación, pues sentiros libres de hacerlo, que para eso estamos aquí, para romper con las puertas de la casa y sacar las cosas afuera, ¿no? Como habéis visto, todo está entrelazado, si os dais cuenta, la familia de Eva Pino con la otra familia, y esto pasa también en otros casos, ¿no? Y es el momento de empezar a unir esos lazos y verlos claramente, ¿no? Así que cuando queráis. Soy presido ahora mismo, mis compañeros me hicieron el honor de darme la presidencia de la Asociación de la Memoria Histórica de Málaga, que de hecho, pues bueno, un día comimos en la facultad, los dos, y yo les conté un poco que está Rafael, que anda por ahí, como muy alto, se le ve, el vicepresidente, y ahí nosotros nos centramos, bueno, se centraron los que comenzaron, y con un trabajo muy ingente, en la búsqueda de archivos. Se fue los archivos militares, aquí probablemente Rafael tener el título honorario archivero, vamos, porque es que yo creo que se pateó todos los archivos militares, porque sin documentos no hay historia, no hay testimonio. O sea, una persona que falleció hace 50, 70 años, pues al final las referencias orales nos pueden ayudar, pero son los documentos los que nos dan ese acta municipal donde aparece tu bisabuelo y mi abuela. Se centraron en eso y en las fosas. En Málaga, como sabéis, en San Rafael es una de las fosas
que por desgracia tiene el triste título de ser de las más importantes de Europa, de represaliados. Se ha logrado, en la medida en que ha sido posible, recuperar esos cuerpos y están ahora mismo en la pirámide, que yo le llamo siempre la pirámide del honor, que creo que conocéis ahí en San Rafael. Y se ha logrado nominalizarlo, darle nombre y apellido, porque yo creo que eso además es lo que nos da dignidad. La dignidad, cuando alguien se va, él se traslada a lo suyo, o sea, a quien lo recuerda, ¿no? Y yo creo que el recuerdo hace que a mí, a los que me faltan, realmente los tengo presentes cuando me acuerdo de ellos, ¿no? Y eso es importante, que hubiera una pirámide, un sitio físico donde ir, donde cada vez que hacemos un acto te encuentras con un abuelo, una abuela, con el dedillo buscando el nombre de su padre, de la referencia, pero claro, tenemos el problema inevitable biológico de que los familiares más entroncados con los represaliados, pues evidentemente la mayoría ya no están, estamos en temas puramente biológicos. Si tu abuelo nació a principios de siglo o a finales del siglo XIX, lo natural ya, a mí me falta mi padre y lógicamente ya la tercera generación, pues intentamos que sensibilizar a los otros. Entonces, digo por si puede servir, la línea de trabajo fue fundamentalmente de archivos y de ese trabajo ingente con las fosas. A partir de ahí, tengo la otra vertiente, es que yo sí recuerdo cuando mi padre nos llevaba a nosotros, a mí y a mis hermanos, a ver a mi abuelo. Y siempre recordaré, los que conozcáis San Rafael, que había una entrada distinta a la entrada principal, y a mí siempre me ha llamado la atención que había que pedir las llaves. Se iba a un sitio, donde hay una habitación, ¿no? Un habitáculo, vamos, te daban unas llaves y tú entrabas. Y tú notabas que eso era distinto al resto. Entonces se decía que eran los no bautizados, cada uno le daba una vertiente. Claro, evidentemente después ya, cuando ya fui mayor, pues ya supe que mi abuelo era uno de los ejecutados en esa fosa, que en su momento se hizo un monumento a principios de los 80 y fue de los primeros reconocimientos, porque el tema de la memoria histórica tiene un lastre histórico, valga la redundancia, que se ha tratado demasiado. Es así. Probablemente las razones históricas y políticas de todo orden, pero se ha tratado demasiado. Había que consolidar la democracia, había unas prioridades, además que hasta la puedo comprender, pero ya llegó, ya tocaba, ya no era normal que Franco siguiera en el Valle de los Caídos, y que tuviéramos calles, tuviéramos monumentos, tuviéramos sitios donde parecía que España no había cambiado. Parecía que había que tener una calle para Franco, había una calle para Mola, etcétera, etcétera. Y los nuestros, cuando digo los nuestros no lo estoy diciendo en sentido de tribu, los míos contra, sino aquellos que defendieron la República, es tan simple. Socialistas, comunistas, anarquistas, demócratas cristianos. Es que la República no es lo que se ha querido siempre presentar como un monolito. No. La República era un gobierno, una forma de Estado que tuvo un gobierno legalmente constituido como un marco constitucional. Claro, que a mi abuelo lo fusilaran bajo el delito de rebelión militar, claro, es probablemente de las paradojas más crueles que uno puede tener. O sea, quien defendía la República, en su caso como un modesto concejal del ayuntamiento, alguien que creía que los trabajadores supieran leer y escribir era importante, pues que lo fusilen en el año 43, no estamos hablando de recién entradas las tropas, en el tumulto, no, en el 43, o sea, fue una agonía sistemática, y mi padre recordaba cómo iba de pequeño con su madre de Hermojía a Málaga, a la cárcel de Málaga, a ver a su padre y a su marido. Nosotros conservamos esa carta y hemos logrado por lo menos suplir en parte, porque mi abuelo sí fue recuperado sus restos antes, digamos, de la recogida de las fosas. Había una ubicación y ya está con mi abuela desde hace muchísimos años. Pero hay muchísimas personas, hay muchas fosas en España, muchísimas. Como asociación, nosotros hemos contactado con asociaciones hermanas, de las cuales ya tenemos otra asociación hermana, y quedan muchas fosas. En este país, por desgracia, todavía hay millares de personas que están enterrados, no se sabe dónde, en los andenes, algunos se saben quiénes son, otros ni siquiera se sabe. Por eso yo termino con una idea, que al menos para nosotros siempre ha inspirado nuestro planteamiento.
En nuestra asociación a nadie le preguntamos lo que vota o lo que deje de votar. Nadie le preguntamos su actual sensibilidad política, social, sindical o de otro orden o religioso. Nos es indiferente. Hay un común denominador. Somos personas que creemos que la memoria histórica es algo que tiene que ver con la dignidad del ser humano. O sea, alguien defienda lo que defienda o vote lo que vote, no puede permanecer impasible ante el hecho de que millares de personas fueron masacradas por defender sus ideas. Eso es lo que nosotros tenemos claro. Jamás hemos tenido una frase de reproche a nadie, a ninguna víctima. Simplemente que las víctimas que pudo existir como consecuencia de la actuación de elementos republicanos, no del gobierno republicano, porque hay que decirlo, fueron de elementos, no, de la institución, tuvieron su reconocimiento recién terminada la guerra. Y jamás hemos realizado ningún tipo de reproche. Lo que decíamos que no podía pasar que en España nuestra memoria, que es la memoria de la justicia, siguiera siendo clandestina. Por eso yo creo que esto tiene que ser un tema de todos. No hay que presentarlo como revancha, porque quien diga eso está inspirado por la revancha. O sea, que Franco se tardó lo que se tardó en sacarlo y que sus familiares hayan podido ir a recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, el cual tengo el honor de servir ahora, pone de manifiesto que estamos en una democracia. El criminal de su abuelo no le dio la oportunidad a los millares de personas que murieron como consecuencia de su golpe de Estado. Esa es la diferencia, la altura. Los demócratas creemos en los derechos de todos, incluso de esos. No digo a los de derecha y izquierda, los de Franco, que es una cosa distinta, y le damos sus derechos. Pudieron recurrir, pudieron hacer todo lo que conforme a la legislación le corresponde. Nuestros familiares no tuvieron esa oportunidad. Entonces yo creo que esa diferencia moral hace que este trabajo que estáis haciendo, que yo me parece que es terriblemente necesario y fundamentalmente digno de apoyo, por nuestra asociación va a tener, todos lo sabéis desde el primer momento, vamos, el apoyo que podamos dar, que fundamentalmente es la experiencia, simplemente que ya llevamos recorrido mucho más, y termino como empecé. Para mí esto es una doble vertiente, una asociación, pero al mismo tiempo como, en definitiva, me considero un morisco. Yo me llevaron a nacer a Almojía, ya mis padres ya vivían en Málaga, pero creo que cualquier seña de identidad que uno se quiera, digamos, sentir identificado con una causa noble, a mí se me ocurren pocas como estas. Entonces yo los animo a que trabajéis en esa línea, aprovechéis la experiencia de asociaciones que ya tienen, digamos, ese recorrido previo y que se lo transmitáis a vuestros hijos y a vuestros nietos. Yo los míos, que están dos aquí, procuro hacerlo, pero nunca en términos de adoctrinamiento. Es que no hace falta, es que no es necesario, es que es contraproducente. Si eso sale del alma, si una persona es buena persona, le tiene que chirriar pensar que otra ha sido ejecutada por defender su idea. Entonces eso tiene que ser mucho más natural. No hay que exponerlo como una especie, sin dramatismo, sin Valle Inclán, sin ponerse estupendo, no hace falta. Simple y llanamente diciendo la verdad. Por eso nosotros lo llamamos la asociación contra el olvido y contra el silencio. ¿Es realmente cómo se llama la asociación? Porque ha habido mucho silencio y ha habido mucho olvido. Yo creo que lo que toca ya es dignificarlos, que esas personas que ya no están con nosotros, por lo menos en nuestro corazón estén recuperando la dignidad que merecen, que fueron los que defendieron al gobierno legalmente constituido contra los que se sublevaron contra ese gobierno. Muchísimas gracias.